Déjame hablar. Déjame hablar. Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Déjame Hablar. Estamos por nuestra página de Facebook, déjamehablar.bo. Saludos, don Franco Gamboa, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Placer estar aquí en este programa que sin duda es de emergencia por la situación y la última noticia de la clausura del año escolar. ¿Cómo te ha caído la noticia de entrada? Muy mal, muy mal. Me decepciona absolutamente. No sé, yo tengo una hija en el colegio, está en primaria, se está adaptando a las clases virtuales, está haciendo todos los esfuerzos y he seguido las noticias de cerca prácticamente y encuentro nada de productivo en los esfuerzos del gobierno y finalmente una noticia sorpresiva y como siempre poniendo como pandemia prácticamente se convierte en una especie de prejuicio, una especie de chivo expiatorio para explicarlo todo, pero en este caso se está perjudicando seriamente la formación y las políticas educativas en el plazo. Bien, a ver, vamos a ir por partes. Vamos a rescatar, antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, lo que vamos a hacer es justamente rescatar la declaración, el anuncio del ministro Yerko Núñez esta jornada y que, bueno, ha sido la noticia, el boom, hasta internacionalmente se ha replicado esto. A ver, escuchamos un poquito qué decía el ministro. La clausura de la gestión educativa 2020 para el subsistema de educación regular en sus niveles inicial, primario y además, para la modalidad de educación a distancia, se fortalecerá el servicio actual de educación radial y televisiva de instituciones públicas y privadas, así como canal nacional y local de televisión y redes de radio comunitaria, reforzando con la distribución de material impreso. Sobre la dirigencia del magisterio como gobierno, hemos visto con mucha preocupación la actitud radical
contenido y alcance del Decreto Supremo 4260, mantienen las amenazas de marchas, huelgas de hambre, movilizaciones, toma de instituciones y otras acciones de hecho que ponen en serio riesgo la modernización de la educación en Bolivia y principalmente la salud y la vida de la comunidad educativa y de las familias bolivianas en general. La dirigencia sindical del magisterio, aún con mediación de la Iglesia Católica, no acudió a los llamados de diálogo y rehuyó presentar por escrito sus observaciones en el Decreto Supremo 4260, que no hace otra cosa que normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial en los subsistemas de educación. Hacemos un llamado a que más allá de la clausura del año escolar, los profesores y los estudiantes continúen dedicando tiempo al estudio y a la superación personal. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez defiende la vida, la salud y la integridad de estudiantes, docentes, padres de familia y de la sociedad en su conjunto. Hemos visto con mucha preocupación, como les mencionaba, que hay un grupo radical de dirigentes. Bien, ahí está. Esa es la declaración, apreciado Franco, amigos de Déjame Hablar. Vamos a dar de inicio la bienvenida a nuestros invitados. Desde Santa Cruz está Rodrigo Montes. Rodrigo, bienvenido, buenas noches, un gusto saludarte. Gabo, Franco, un gusto nuevamente estar con ustedes en este espacio y bueno, para lo que ustedes vayan presentándonos o vayamos ofertando, porque el tema que nos convoca hoy es un tema álgido, es un tema bien complicado y así como Franco iba diciendo, nefasto. Gracias, Rodrigo. Damos la bienvenida también a Israel Quino. Israel es abogado de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Bolivia. Bienvenido, Israel. Su saludo, por favor. Estimado Gabo, buenas noches. Honrado por esta entrevista. Saludar también al profesor Gamboa, un reconocido y prestigioso profesional. Cordial saludo en esta noche. También a nuestro invitado de Santa Cruz. Buenas noches. Agradecido por la invitación. Muy bien. Comenzamos entonces con la impresión de Rodrigo. A ver, justamente esto tiene que ver con, si tuviéramos que categorizar y sacar las matrices de los argumentos del gobierno en torno a la clausura del año escolar, tendríamos que valorar lo siguiente. Supuestamente es el incremento de casos de contagios de la pandemia y por otro lado es la culpa, según el gobierno, de la acción política de los dirigentes del magisterio. Podríamos sintetizar en eso. ¿Cuál es el efecto pedagógicamente detrás de todo esto? Adelante, Rodrigo, desde Santa Cruz. Bienvenido. Bien, nuevamente muchas gracias. A ver, la matriz que nos estás presentando, Gabo, es interesante, pero es compleja además. Primero, la excusa de que se está clausurando por el tema de la salud es bastante ambigua porque en realidad en ningún momento se había dicho volvamos a clases presenciales. Es más, nadie había ido pensando esta situación. La mayoría de los municipios que están en una cuarentena relativamente más dinámica, relativamente más abierta, han hablado sí de una educación a distancia, pero no una educación que tenga que ver con la presencialidad. Entonces, ahí hay un primer desfase entre lo que están diciendo a unos niveles y están hablando en otros niveles. Por otro lado, es importante sí destacar lo que dices, ya el ministro lo ha ido diciendo de que no se pudo llegar a ningún consenso ni ningún análisis de lo que implicaba el decreto 4260 con lo que es la dirigencia del magisterio en general, de los que son maestros normalistas, ¿no? Pero dentro de todo este proceso también queda claro o queda suelto lo que es el magisterio de los colegios privados, porque en el análisis que el Estado hace, pareciera que somos los que menos aparecemos, no tanto por la asociación de ADECOP, ANDECOP o estas cosas, sino que muchos de los maestros no estamos dentro de un sindicato, o sea, no somos parte de del ejercicio docente normalista porque somos maestros por decisión, por vocación, como profesión libre, ¿no?
que esto sí está normado dentro de lo que es la educación privada. Pero como vos dices, aquí sí hay un enorme dilema con todo lo que es el aprovechamiento de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si bien en las declaraciones se ha ido diciendo que los estudiantes ya no tienen por qué sentir que se les va a hacer una evaluación sumativa, ya todos han pasado, no sé qué, a ver si realmente el día de mañana la mayoría de las personas va a querer conectarse, porque ya está la situación de ya soy nuevo estudiante. Hay un sector de estudiantes, un grueso sector, por lo menos de las percepciones que yo he ido recibiendo de Santa Cruz y de otros departamentos, que tiene que ver con el tema siguiente. El tema siguiente tiene que ver con lo siguiente. Todos y todas tenemos que estar relacionados por un proceso educativo que sea de calidad. ¿Cómo van a entrar las promociones a una nueva educación en las universidades? Lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, lo que ha ido desarrollando también hace poquito el viceministro de Educación Regular en una entrevista de Bolivia TV, como que no acaba de dar una normativa real o una normativa en la que efectivamente se garantice que va a haber calidad. Y tercero, ten en cuenta que pese a todos los bemoles y demás, la gran mayoría de la gente se está manifestando en las redes sociales diciendo que es una de las peores metidas de pata del gobierno. ¿Por qué? Porque vas a tener gente que ha aprobado sin ningún conocimiento, vas a tener gente que ha subido a un nivel superior y no solo sin tener la base, sino no habiendo consolidado las cosas, y es muy difícil intentar hacer una consolidación de contenidos en el siguiente año. Cuando se hizo en la época de las dictaduras todo este proceso de clausuras escolares y demás, la gente ha salido con serias deficiencias y lagunas mentales para el proceso formativo superior. Y esto no se ha logrado subsanar nunca, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo este proceso. Y a esto podemos argumentarle lo que habíamos charlado en un otro encuentro, de si la no conectividad. Hace poco he participado de otro espacio y un colega, amigo, Marcelo Durán, presentaba el hecho de la conectividad en nuestro país. Son más de 10 millones de personas que tienen conectividad. La cosa es, ¿a dónde están haciendo esta conectividad? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Y por qué realmente el argumento de no puedo conectarme a clases, pero sí puedo conectarme a lo que son mis redes sociales, a lo que puedo estar jugando con TikTok y estas cosas, ¿no? Entonces, ahí sí hay que hacer ciertos juegos, hay que hacer ciertos arreglos, pero también es importante centrarnos en el debate de fondo. Realmente es lo más óptimo en esta situación, largar a jóvenes a que no hagan nada. Porque todo lo que han ido diciendo y todo lo que se va diciendo es que queda muy en nebulosas, no te dan luces claras de si realmente vas a tener algo educativo. Esa es mi primera impresión. Por otro lado, también creo que es importante, y con esto voy cerrando esta primera intervención, es importante entender que pese a todos los bemoles, porque ningún país en el mundo lo tenía claro, la educación virtual estaba normada o pensada para procesos o niveles universitarios. Los que tenían en procesos de bachillerato o en otros espacios iban haciendo una complementariedad con lo presencial. En ningún país del mundo se puede pedir o decir que todos han lanzado la piedra de la educación virtual y todo ha sido un éxito. Es un proceso al que nos tenemos que meter porque nadie tiene la experiencia. Nunca hemos vivido una pandemia de este estilo y no sabemos cómo adecuarla. Pero creo que hay muchos esfuerzos, el de Franco, el de otras personas, que vamos desarrollando procesos educativos que hay que mejorar como todo hecho humano, pero que vale la pena y que ahorita está dejando en una serie de zozobra a estos estudiantes, no solo los que van a salir a la universidad, sino a otros estudiantes que también dicen, ¿y ahora cómo voy a pasar de año? ¿Cómo voy a recuperar estos conocimientos? Mis sobrinos apenas se han enterado, a mi madre, a su abuela le decían, mamá, abuelita, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar? Entonces, y yo tengo a mi hijita, mañana tenía que tomarle sus cosas, y la misma situación, ¿no? Entonces, es una situación de zozobra en general.
Bien, Rodrigo, estás dando una lectura un poco y que va ya también hacia los derechos. Hablemos de derechos de manera corta. Les propongo ver esta publicación de UNICEF esta jornada. UNICEF manifiesta su preocupación por el cierre anticipado del año escolar, lo que representaría en Bolivia una terrible pérdida para los niños, niñas y adolescentes del país. El derecho a la educación es universal, por lo que necesitamos actuar con urgencia y unidad para brindar alternativas formales de educación que aseguren la continuidad de su desarrollo emocional y cognitivo en este tiempo excepcional de COVID-19. UNICEF reitera su plena disposición a apoyar a las autoridades en los esfuerzos para la continuidad de la educación en el país. Lo dice UNICEF. Comunicado de UNICEF esta jornada. Bien, vamos con nuestro invitado de luego, Franco, por favor. Israel, ¿cómo ha recibido esta noticia los padres de familia? Tú eres abogado de los padres de familia del país de colegios particulares. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabo. Pues con mucha preocupación, porque consideramos que se ha tomado una medida extrema, ¿no? Definiendo la clausura del año escolar, hecho que en ningún momento se lo ha planteado de parte de los padres de familia de colegios particulares en todo el país. Sin embargo, también hay que considerar esta toma de decisión que hace el órgano ejecutivo, ¿no? Que es una decisión, por supuesto, política, porque de carácter técnico no ha tenido nada. La autoridad máxima del Ministerio de Educación ha demostrado en este tiempo respecto a la administración, gestión del conflicto, ¿no? No ha demostrado traducir el conflicto en política pública. No ha demostrado la capacidad para resolver el problema educativo en el país, que es estructural, una función suprema del Estado, al igual que la salud. Son las dos únicas partes que en toda la Constitución se dispone, además de ser un derecho fundamental, es función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, salud y educación. Y no han podido resolver este tema, pero además han dejado en total estado de padres de familia, Gabo. ¿Qué ha ocurrido? Se ha dicho públicamente que hay un acuerdo con los padres de familia, la ANDECOP y el Ministerio de Educación sobre unas famosas tablas de descuento. Nada más falso. Han dicho que están autorizados los colegios para aplicar este descuento y que continúa la educación virtual. Falso. Han dicho que los padres de familia no estaban de acuerdo con la educación virtual en el caso del sistema de educación regular privada. Falso. ¿Y cómo es que encontramos la veracidad de estas aseveraciones, Gab? Tuvimos que ir a una instancia judicial, como es la acción popular, en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, donde notificaron a la ANDECOP, al Ministerio de Educación, padres de familia y legisladores, porque pretendían parar la ley del 50%. Y ahí los vocales, los autoridades judiciales, les dijeron, exhiban, muestren. Yo particularmente en la defensa técnica de los padres de familia, les expuse a los señores de ANDECOP y a la parte que estaba activando. Si ustedes creen que técnicamente van a quebrar con la aplicación del 50%, demuestren que es así. Ni un documento, ni una tabla siquiera, una matriz, ¿no? Donde tengan ingresos y egresos, nada, no han demostrado nada ante el juez sobre que van a quebrar con este descuento, en absoluto. Segundo elemento, les hemos dicho al Ministerio de Educación, demuéstrenos un instrumento jurídico, una resolución ministerial, comunicado o una orden escrita, ¿no? Que avale el Ministerio de Educación para que los colegios particulares apliquen la famosa tabla. Nada. Nos dijeron en la audiencia, Gabo, que era un comunicado de prensa y que lo habían realizado entre ANDECOP y el Ministerio de Educación. No así los padres de familia. Y una cosa más, ¿qué cosa se ha develado? En la audiencia, y está escrito en la resolución 01 de la Sala Constitucional, dice,
que a partir del 6 de junio se legaliza, si se quiere, y permiten utilizarme esta palabra, pese a que es un decreto supremo, se legaliza la educación virtual. Y el 7 de julio, ¿no?, se reglamenta esa educación virtual y se modifica el calendario escolar, ¿no? Entonces, la pregunta consecuente, todo lo anterior estaba fuera de la norma. Y también lo expusimos en la audiencia de la Acción Popular. Se han develado cosas muy importantes en esta Acción Popular y les ganamos a los colegios privados. Entonces, se ha dejado en total estado de indefensión a los padres de familia porque no han considerado el estado económico de afectación que tienen los padres de familia. Voy a finalizar con un dato para no extenderme, querido Gabo. Hemos judicializado la prueba, hemos insertado en la audiencia de Acción Popular una publicación que hace de manera oficial el INE, y nos dice, el 15 de julio lo publica, casualmente una semana exactamente antes de la audiencia del 22 de julio, donde se celebró la Acción Popular. El INE dice que cerrando el 2019 a diciembre de 2019, Bolivia tiene más del 30%, está declarada su población en pobreza. De ese 30%, más del 12% está declarada en extrema pobreza. Eso lo hemos judicializado y les hemos mostrado a los vocales cuál es el entendimiento entonces de la autoridad estatal, que si esas estadísticas nos dice el propio INE en año de no pandemia, imagina 2020, cómo se van a desbordar estas cifras, van a todavía no considerar la economía de los padres de familia que sí están de acuerdo con la educación virtual, que sí estaban de acuerdo con el pago de pensiones proporcionales, ni siquiera hablábamos del 50%, sí, así la ley, y estábamos de acuerdo en readecuar, reinventarnos en este tiempo que ha sido una innovación para profesores, padres de familia, estudiantes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con las plataformas de educación virtual. Bien. Era una innovación y ese era el gran desafío de este año, pero hoy se clausura el año y bueno, hay muchas cosas que han quedado flotando y todavía falta mucho por batallar respecto a la situación contractual de los padres de familia y colegios. Gracias, Israel. Vamos a leer los primeros mensajes. Sebastián Díaz Rapu, profe Rodrigo, saludos, dice. Yusef Panoso, de acuerdo a las declaraciones del gobierno, hacen esto para que el magisterio ya no proteste. Con esta medida, ¿no será que el magisterio saldrá a protestar en defensa de sus fuentes laborales? Álvaro Rivera, saludos a nuestro copresentador esta noche de descanso. ¿Cómo podemos garantizar que nuestros niños lleguen con conocimientos suficientes para afrontar a una nueva gestión escolar el 2021? Y finalmente, Jorge Cuevas Rodríguez, no les dejaron hacer un buen proyecto. Nuestro especialista en políticas públicas, don Franco Gamboa, tiene la palabra. Su impresión. De todos los invitados, a Israel, a Rodrigo, por disponer de un tiempo valioso y de sus opiniones. Yo tengo tres aspectos. Primero, es el factor tiempo. Toda política pública se mueve en función de la inversión de dinero, pero también en función de la inversión de tiempo. Prácticamente desde el mes de marzo se ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo de los padres de familia, de los colegios privados, del conjunto de los sindicatos de magisterio, tanto rural como urbano, en tecnológico para las condiciones de la cuarentena. Todo este trabajo, este esfuerzo, si bien no ha sido homogéneo, pero ha sido un esfuerzo, ha implicado un tiempo de por lo menos 4 meses, marzo, abril, mayo. En junio aproximadamente se estaban ya de alguna forma poniendo en práctica plataformas virtuales, se estaba capacitando, si vamos a creer lo que declaró el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, a miles de maestros que poco a poco, él aseguraba, iban a dar un que exigía precisamente tomar en consideración la posibilidad de la educación a distancia, la educación virtual y por lo tanto también la nueva disciplina en función de estos estudios vía internet, ¿no? Todo este esfuerzo, todo este tiempo ahora queda en saco roto. El gobierno había declarado varias veces indicando que no se iba a clausurar el año escolar.
El segundo aspecto de la política educativa fue precisamente la ausencia de una estrategia de concertación y mitigación de los conflictos. Los padres de familia fueron los primeros en plantear solución del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiró la pelota nuevamente fuera de su responsabilidad y se limitó a establecer una serie de escalas con lo que podía de reducirse el monto en el que deberían pagar menos las pensiones, y finalmente se agigantó el conflicto una vez que aparecieron voces disonantes, sobre todo la posibilidad de que en el Congreso se reduzca las pensiones en los colegios privados de un 50%. Y el tercer aspecto que prácticamente destruye las condiciones de una perspectiva de largo plazo de la política pública en materia educativa es precisamente el carácter de los programas, la evaluación, la estructura pedagógica. La estructura pedagógica y los programas están articulados de manera que se vaya acumulando la formación, los conocimientos, las competencias, los objetivos para los distintos niveles. Entonces, pasamos de un trimestre al segundo y el conocimiento, el avance de las materias es acumulativo. Entonces, se estaban haciendo los esfuerzos para que este avance acumulativo en el desarrollo pedagógico de las aulas, en el desarrollo pedagógico de los maestros, los estudiantes, el esfuerzo de los padres de familia para asesorar a sus hijos, etcétera, prácticamente también cae en saco roto. Y coincido con los analistas cuando dicen que el gobierno se limitó a clausurar el año escolar sin absolutamente justificar de manera técnica, de manera pedagógica, lo que podría significar las consecuencias negativas de esta decisión. Termino indicando que esto nos va a traer más perjuicios y va a tener un costo político elevado. Ya los padres de familia están en desacuerdo, el sindicato de maestros urbanos y rurales están en desacuerdo, por supuesto también los colegios privados que, según entiendo en página 7, han indicado que las planillas del pago de los profesores en los particulares sumidas en el gobierno. Tenemos un poquitito de inestabilidad en el internet, apreciado Franco, pero rescatamos tu aporte y tu valoración. Efectivamente, el gobierno, dice Franco Gamboa, aseguró que no iba a clausurar el año escolar y sin embargo sí lo hizo. A ver, reacciones y repercusiones. A nivel político no ha dejado esto de ser un aspecto que ha generado reacciones. Les propongo ver lo siguiente. En Twitter ya se manifestó alguna gente como Evo Morales, por ejemplo, sacó su postura. Solamente en las dictaduras se clausura el año escolar. Ahora el gobierno de facto hace por su incapacidad para impedir movilizaciones del magisterio. Históricamente se sabe que sin educación se allana el camino de la dominación y la entrega de nuestros recursos naturales, dijo Evo Morales. Hoy Jorge Quiroga, expresidente del país, también tuiteó y dijo que esto era lamentable y que lo que debiera hacer Bolivia es dar un paso hacia la digitalización. Bien, Rodrigo, antes tengo un comentario más de Adolfo Garrón. Del señor Garrón, es un tira y afloje. Ahora saldrán los profesores y los colegios a reclamar y buscan un punto medio con los padres de familia para que sea de conformidad de la mayoría. Por otro lado, nuestro analista y abogado de los padres de familia, Israel Quino, que está junto a nosotros, ha señalado de que esta es una raya más al tigre, ¿no, Israel? Que los conflictos ya venían desde hace mucho tiempo y de distinta forma. Bien, Rodrigo, ¿hay actitud política del magisterio rural? ¿Las marchas y todo eso son un justificativo válido? ¿Qué pasa con el magisterio privado, si vale el término? Adelante.
Bien, a ver, hay varias cositas y creo que vale la pena reaccionar también un poquito a lo que nos han ido escribiendo en las reacciones. Y justamente una de estas hace referencia a lo que estás diciendo, Gabo. Primero, sabemos que por detrás lo de la Confederación de Rurales y la Confederación de Urbanos siempre ha sido un tira y afloja entre ambas confederaciones. Hay sus limitaciones, hay sus problemáticas, pero obviamente cuando empezó a lanzarse todo esto, el Estado estaba garantizando o estaba intentando garantizar que lleguemos a todos los niveles, ¿no? Y aquí han debido escuchar la experiencia de IRFA Santa Cruz, la situación de la red nacional ACLO, que ya desarrollaban educación radial para gente del área rural con muy buenas esperanzas y con muy buenas expectativas. Y ellos, si sintonizan en algún momento la frecuencia de Radio Santa Cruz por el Facebook o por la página de internet que tienen, ellos han estado lanzando de nuevo la oferta de vamos a trabajar, vamos a hacer, porque el Estado lo ha valorado, pero también necesitamos estos acercamientos. Entonces, sí hay un componente político por detrás que eminentemente generaba un rescate de otras situaciones que poco o nada tienen que ver con la educación, el tema de la nivelación de salarios entre urbanos y rurales y otras cosas más, ¿no? Pero dentro de toda esta situación, lo que más va generando este otro proceso es justamente lo que decías, el magisterio privado, los que no son parte de los normalistas, y que básicamente el anuncio del ministro Núñez esta mañana mandaba a más de 28,000 personas a una especie de despido. ¿Por qué? Porque básicamente, más allá de lo que ha ido explicando Israel y estas situaciones de lo que vaya a haber en el tema de pensiones, arreglos y más, vean que estas personas no vamos a recibir un sueldo del Estado. Y si había problemas de solvencia antes, ahora la solvencia está mucho más diluida, porque al decirte te clausuro el año escolar, puedes entender, no tengo por qué pagar más. Y en las reacciones que vas viendo en las redes sociales, mucha gente está diciendo eso, ya no tengo por qué pagar. Y las personas que están ahí trabajando, ¿de qué van a vivir? Los compromisos que se han ido haciendo, ¿de qué van a vivir? Esa es una tela muy, muy larga de cortar, hay muchas perspectivas, muchas visiones, pero creo que de fondo también nos está mostrando la posibilidad de lo que Franco bien planteaba y de lo que Israel entre líneas también nos va diciendo. Es la posibilidad de rearmar una educación muy distinta, un proceso educativo ampliamente posible, pero que en general pareciera que es... no puedo solucionar, no he podido solucionar este conflicto de las pensiones, aunque yo tenga la tuición de meterme cuando tienes que subir las pensiones a principio de año, pero ahora no tengo la posibilidad. Y los largo a la pelota para que ustedes se arreglen y genere, no quería generar convulsión, pero voy a generar más convulsión. Voy a hacer que la gente al final tenga que movilizarse y decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque están yendo contra mi derecho laboral, ¿no? Entonces, hay esa situación. Por otro lado, también está todo el proceso que tiene que ver con, y con esto voy cerrando esta intervención, todo el proceso que está relacionado con cómo gestionamos la valoración del maestro. Y esto es una cosa bien interesante. O sea, yo hasta ahora en ninguna de las publicaciones he visto que hayan padres o personas de la sociedad civil que digan, ¿sabe qué, profe? O ¿sabe qué, tal colegio? Me encanta su enseñanza. No hay, no hay, jajay. O sea, podemos decir, no estamos en contra de la educación virtual, no estamos en contra de generar estas cosas, pero los momentos en los que hay que apoyar todos estos procesos no se ven, no se visibilizan. Y probablemente gran parte del conflicto está justamente en todos estos espacios, tanto fiscales de convenio como privados, que han estado desarrollando, como bien se ha dicho, todo este esfuerzo y que la mayoría ahora estamos con la sensación de ¿y para qué fue? O sea, yo he invertido en mi internet, yo he invertido en mi equipo, yo he invertido en un montón de cosas y ahora, ¿esto quién me lo va a reponer?
Entonces, como que hay toda una situación más sociológica dentro de todo este espacio, ¿no? Bien, quiero mostrarles algo que lo hemos estado diciendo en nuestros programas acá en Déjame Hablar, pero que vale la pena recordar y es fuerte, es fuerte. Esta noticia es de abril. La entonces ministra de Comunicación puso a disposición BTV y las radios comunitarias para un plan de educación. Y les quiero mostrar esto, ¿no? Con detalle. Fernández pone a disposición BTV y las radios comunitarias para un plan de educación a distancia. Abril. A las pruebas me remito. 21 de abril de 2020. Aquí está el tuit de la entonces ministra. 20 de abril. Y el resto de la nota. Voy a dejar de compartir pantalla. Abril, a mayo, a junio, a julio. 3 meses y medio. Y nada. ¿De quién es la responsabilidad? Doctor Israel Quino, abogado de los padres de familia de colegios particulares. La pregunta para usted, los padres estaban con dificultades y perjudicados por el tema de las pensiones, nos ha explicado usted. Ahora, ¿cuál es el efecto y en qué medida son damnificados los padres de familia con esta decisión de clausurar el año escolar? Si tomamos en cuenta lo que dice Rodrigo, que los padres también han invertido en su educación y que puede esto también atentar contra la estabilidad laboral de miles, decenas de miles de profesores particulares. Adelante, Israel. Gracias, Gabo. Voy a compartir unas cifras que hace un par de minutos las ha hecho públicas el viceministro de Educación Regular. Y quiero empezar por ese argumento de pronto que se quiere generar, ¿no?, en contra de los padres de familia, arguyendo que estaríamos en contra de los profesores, de nuestros profesores del sistema de educación regular privada. No es cierto. Valoramos y ponderamos los esfuerzos de innovación, ¿no?, de reinvención en la enseñanza-aprendizaje de carácter virtual de nuestros maestros. ¿Qué nos dijo el viceministro de Educación Regular hace un par de minutos en una entrevista por el canal del Estado? Y por eso desvirtuamos la tesis que tiene que ver con un tema estrictamente laboral. 3 de cada 4 maestros, y esta es una estadística oficial, dato oficial del Estado, del Ministerio de Educación, 3 de 4 maestros trabajan en el sistema público. Es decir, que no van a ser afectados salarialmente porque, lo dijo el ministro de la Presidencia, van a conservar de manera íntegra sus salarios hasta fin de año. El otro dato que compartió el viceministro de Educación Regular, 1 de cada 4 profesores, esos que sobran, ejerce la profesión libre. Entonces también tiene otra condicionante para generar recursos. Datos oficiales del Ministerio de Educación, no lo decimos los padres de familia. Tercer dato, está asumiendo el Ministerio de Educación una otra modalidad, si se quiere, de manera adicional, ¿no?, de educación complementaria, le ha puesto ese nombre. La educación complementaria, ¿qué es lo que va a hacer? Que de agosto a diciembre, entre padres y colegios, adopten una nueva especie de contrato educativo por educación complementaria para que los menores, nuestros niños, niñas, tengan esa actividad de retroalimentación educativa de carácter complementario. Educado entre... Doctor, este punto se casa con el anterior. Es decir, la solución no es peor que la enfermedad. Antes no era complicado lidiar con los colegios y ahora van a tener que lidiar con un contrato supuestamente privado. Ahí está. Nuevamente, ¿no? Es decir, yo me deshago del problema y que los padres y los colegios se entiendan. Cuando no es así, Gabo, es el Estado, el ente rector que debe definir políticas públicas en el área educativa, sea de la educación pública o de la educación privada, en el área regular, en la educación regular, no escolarizada, la que debe fijar los parámetros. Y si el Estado considera
que debe existir esa formación complementaria, entonces subvencione, coadyuve en los salarios de los profesores de educación privada que solamente tienen ese ingreso y genere, ¿no?, estabilidad también en esas familias, también en esos hogares. Porque nos ha demostrado las autoridades de gobierno a las más de 200,000 familias que tienen hijos en colegios privados, Gabo, que no hay autoridad del Estado cuando se trata de contratos con corporaciones privadas. Por ello, los padres de familia consideramos que los hoy propietarios de unidades educativas privadas se han convertido y nos han demostrado en este tiempo que no han querido negociar ni conciliar en mercaderes de la educación con anuencia estatal. Y esto es inconcebible, indignante, porque a título de exigir pensiones, de exigir pagos, Gabo, están discriminando. Eso es un delito, eso es un tipo penal tipificado por la 045, ley contra toda forma de racismo y discriminación. Los padres que se movilizan, que exigen descuentos, no se los recibe al año a sus hijos, y sus hijos no se les habilita las plataformas virtuales. Mira esta irracionalidad. Bien. Y el Estado, no, bien, gracias, yo no tengo nada que ver, ustedes resuelvan. Bueno, hoy esperemos, Gabo, y quiero finalizar con esto, que el Estado como ente rector redirija más bien estas políticas públicas para que nadie sea afectado. Las estadísticas te las acabo de compartir, lo dijo el viceministro de Educación regular, pero no dejen el estado de indefensión a los padres de familia. Sin embargo, ya me adelanto, hoy y de aquí en adelante, ese pequeño David que estaba haciendo la lucha por los intereses de la economía de las familias, de los colegios particulares, se ha convertido en un Goliat, porque técnica y jurídicamente ahora el sartén por el mango para negociar los contratos escolares los tienen los padres de familia. Bien, es la postura del abogado Israel Quino, abogado de los padres de familia a nivel nacional. Fabiola Montes dice lo siguiente: muchos padres de familia transarán con sus colegios para que sigan con el avance. Transar, ese verbo está fuerte, ¿no? No hay voces en ese sentido en redes sociales y grupos de WhatsApp. Perjudicados quienes menos tienen. Rolando Guzmán: la preocupación de los salarios de los maestros del ámbito privado, y volvemos a lo mismo, los datos, más del 70% de los maestros trabajan en un colegio privado. Dice Rolando, tienen contrato en el sistema público, es decir, también trabajan en un colegio fiscal. Por tanto, el bien mayor predomina a pesar de sonar injusto. Es la palabra de Rolando Guzmán Sánchez, que nos escribe. Gracias a nuestros seguidores. Tenemos unos 20 minutos más. Gabo, si me permites. Enseguida te dejo hablar, doctor Quino. Por favor, Franco Gamboa, desde la óptica política, el gobierno está demostrando de que no puede gobernar, está demostrando de que no puede hacerse cargo de cosas difíciles. ¿Qué está demostrando? Y lo que decía Israel Quino hace un momento, y hacía referencia a lo siguiente, a recapacitar y volver para atrás. ¿Le conviene al gobierno retroceder? Franco Gamboa, antes Gonzalo Fernández dice sesgo y análisis demagógico en Quino, dice. Sigue con la postura ganar, perder. Gonzalo Fernández Delgadillo, sesgo y análisis demagógico. Eso lo dejamos para ponerle condimento más adelante. Franco Gamboa, adelante. Sí, definitivamente, Gabriel, en mi perspectiva, lo que ha decidido el gobierno es totalmente negativo, va en contra de ellos, porque definitivamente no han visto una concepción de largo plazo en la política educativa. Claramente no han podido resolver los conflictos, y al no poder manejar, están utilizando como un pretexto no muy bien pensado a la pandemia. Pero esto es lo grave, es decir, no podemos convertir a esta situación de pandemia que me afecta a mí, a ti, a todos los ciudadanos de cualquier edad, de cualquier situación socioeconómica, como un argumento para aterrorizar a la población. Mi miedo es que con esta decisión irresponsable del gobierno de clausurar el año escolar, se agigante una especie de terror inducido por el gobierno, probablemente para afectar
las consecuencias en el proceso electoral de octubre. Creo que ese es el meollo del asunto. La situación difícil del sistema sanitario, la situación de quiebra prácticamente de las políticas de salud, donde el gobierno no ha podido enfrentar con una mirada también de largo plazo, aunque precisamente es un gobierno que no ha sido elegido democráticamente, pero tiene que tomar decisiones, si está en función de Estado, de mirar el largo plazo, nos lleva precisamente a agrandar innecesariamente el terror de la población respecto a los contagios. En ningún momento se habló, como indica el ministro Núñez, de un retorno progresivo a las clases, ni de los colegios privados ni de los colegios fiscales, de ninguna manera. Pero en el argumento, sobre todo en la declaración de la presidenta el día de hoy, se indica que no se podía poner en riesgo la salud de una asistencia presencial. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de memoria o estamos hablando de una actitud muy política para aterrorizar a la población? Y esto creo que está pensado precisamente en función de los graves problemas políticos que se están acumulando debido a las elecciones en octubre. Yo no entiendo a dónde vamos. Oye, Santa Cruz mañana a partir de mañana va a permitir el funcionamiento de restaurantes y el funcionamiento de gimnasios. Ajá. Un abrazo. Y en Cochabamba están dando mayor apertura al transporte público, ¿no es cierto? Están abriendo las condiciones a una mayor actividad económica del transporte público. Pero por otro lado, nos están queriendo intimidar, atemorizar todavía más con los contagios en caso que se regresen a clases tanto los jóvenes como los niños, cosa que jamás estuvo en la discusión, ¿no? Desde este punto de vista, creo que van a haber enormes perjuicios y costos electorales para la candidatura irracional, ilegítima, ilegal, míope de Yanine Áñez. Bien, Franco. Rodrigo, por favor, hay posiciones muy contrapuestas con el doctor Quino. Cuéntanos un poco de tu análisis y si ustedes pueden intervenir un poco más, por favor, con intervenciones, valga la redundancia, un poco más breves. Ok, a ver, rapidito. Lo primero, yo he escuchado también lo que Israel decía de estas declaraciones del viceministro. A mí ya me complica por lo mismo que me va diciendo Franco, o sea, lanzamos ciertos argumentos y esta situación de cómo va, si son estadísticas reales o no son estadísticas reales, ya yo me las preguntaría bastante bien, porque lo mismo ha pasado con el tema de conectividades, con el tema de equipos y otras cosas, porque ha estado bastante mal. A eso hay que sumarle el hecho de que dentro de lo que es la escala salarial del magisterio en general, deberíamos ver un poquito cómo va el tema de esos sueldos, porque esos sueldos son bastante lágrima, ¿no? O sea, varios viven con el mínimo nacional y mucho menos, ¿no? Entonces, dentro de esta situación también creo que es importante reconocer o ir determinando que al final los perjudicados están siendo todos, porque esto de la educación complementaria, van a disculparme la palabrota que voy a utilizar, es una pelotudez. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están manejando ciertos argumentos de decir, bueno, yo ya pasé. Lo que decía Fabiola Montes al plantear de los que puedan van a empezar a transar. Es verdad, muchos de los maestros están recibiendo mensajes de, profe, ¿usted le puede pasar clases privadas a mi hijo o a mi hija? Para que no se me vaya en contraposición a lo siguiente, y están generando toda una tensión de separación dentro de lo que debería ser más bien la unificación dentro de ciertos procesos. Por otro lado, y con esto voy cerrando, tengan en cuenta que hay colegios y colegios, no podemos hablar de que todos los colegios cobran lo mismo, y que dentro de esos colegios veamos que varios han tenido que ir cerrando, han tenido que ir despidiendo, y muchos ya al año se están pensando en no voy a abrir porque esto no me da para mantener una planilla salarial, no me da para cargas sociales y no me da para varias cosas. Y esto es una afectación directa a los derechos de la educación de niños, niñas, de padres que han ido invirtiendo, que han ido apostando por ciertos procesos y que se están cayendo. Y son colegios
que no es que han abierto ayer, son colegios que tienen su relativo tiempo y permanencia dentro de estos procesos, ¿no? Gracias. A ver, vamos a revisar un poco los comentarios, por favor. Lo que decía Gonzalo Fernández, sesgo y análisis demagógico de Quino. Sigue con la postura de ganar-perder. Ana Iris Rodríguez, si todos entendiéramos que somos parte del mismo equipo y no rivales, todo estaría resuelto. Perdimos nuestro norte, que debe ser la educación de nuestros futuros estudiantes, o ciudadanos, perdón. ¿Qué mensaje les estamos dando a nuestros estudiantes, que serán los líderes de la futura sociedad? Como adultos creo que estamos decepcionando a nuestros chicos. Otro elemento fundamental, oye, la ley Avelino Ciñani estaba ajustando la trimestralidad, la bimestralidad en este año, habían materias que estaban juntas, que fue un diseño pésimo, que no fue científico. Escuché a Roberto Aguilar, al exministro, demuéstrenme que hay algunos, al menos un error científico en la ley Avelino Ciñani, pues lo hubo. Juntar física y química y luego esa repercusión en el descenso de del nivel escolar en la universidad y en las carreras que necesitan de esas materias. Entonces, sí hay elementos científicos que se pueden demostrar tranquilamente. Bueno, bajo esa premisa, don Israel Quino, adelante, le dejamos hablar. Tenemos pocos minutos más, vamos cerrando las intervenciones y conclusiones. Muchas gracias, Gabo. Valoro realmente los aportes periciales de Rodrigo, advierto su pericia en el área educativa y siempre es importante construir el debate a partir de los expertos que en este momento nos comparten ese tipo de recomendaciones. Quiero compartirles el último elemento del debate de la noche. Es natural, ¿no? Es natural que existan posicionamientos contrapuestos a través de la retroalimentación de las redes, pero es importante que conozcan también otro elemento que no se está abordando, y es el carácter socioeconómico y el rol de los padres. En este proceso, en estos intentos, ¿no? en este ensayo de educación virtual, prácticamente el 80% de la responsabilidad en el proceso de aprendizaje de nuestros niños ha estado en los padres. El 20% en los profesores, que además están limitados por la cantidad de horas mega, igual costo económico, de compartir e interactuar con nuestros menores. Se ha hecho un intento, es importante, es valorable y hay que rescatar ese esfuerzo, también de innovación con nuestros chicos, pero de principal apoyo de los padres de familia, hasta para conectar la computadora, para con comprarles equipos, celulares, tablets, máquinas de escritorio, cámaras web, porque inclusive cuando pasaban educación física había que tener un espacio amplio para que pueda ver el profesor de educación física la gimnasia que hacen los chicos. Bueno, se han hecho unos esfuerzos financieros, de tiempo y todo aquello. Pero ¿sabes qué, Gabo? En Santa Cruz, en Cochabamba, inclusive La Paz y el Alto, padres de familia ya han pedido formalmente, porque en la asociación se genera estos documentos, traspaso del sistema particular al fiscal, porque no hay dinero. Los padres de familia que tienen a sus hijos en colegios particulares, no les sobra el dinero, Gabo, sino que hacen un esfuerzo adicional para ponernos en el sistema de educación privada, pero por el efecto de la pandemia ha trascendido a la economía de las familias. Y este elemento no ha sido considerado. Y hablar, bien, cuando menos, de las realidades de las familias, ¿qué es? Y culmino con lo que nos decía Rodrigo, de formación complementaria. ¿Qué van a preferir la gran cantidad de las familias? Si no la totalidad, por lo menos una mayoría. Si en este momento hace falta dinero para comer, o para generar algún insumo médico por esta inestabilidad en el sistema de salud pública, mucho menos va a haber para aquello. Sí, cuando había esa educación virtual, casi el 80% la hacían directamente los padres de familia. Muchas gracias por este espacio, Gabo, honrado por esta invitación. Gracias, gracias. Noticia de último minuto, por favor. Vean esto, señores, y comentamos después. Hemos tenido que clausurar el año escolar. Lo hemos hecho por una sola razón, para cuidar la salud y cuidar las vidas de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de sus familias. Como madre, sé lo que es la preocupación por la salud de la familia. Enviar a los estudiantes a clases en plena pandemia hubiera disparado el contagio entre ellos y entre sus familias.
Los chicos pasarán de curso y vamos a buscar otros modos de que sigan aprendiendo y estudiando sin arriesgar la salud y la vida. El ministro del área saldrá en las siguientes horas a explicar estos modos para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga. No entiendo nada. No entiendo nada. Está peor que la noticia del coronavirus y el plasma hiperinmune del ministro Arias, que sí era, que no era y que luego resultó que sí era. Perdona a nuestros seguidores. Por favor, 1 minuto por persona. Yo no voy a decir ni pío, solo quiero mostrarles esto. Rodrigo, tu conclusión a raíz de esto, Franco también, y cerramos con Israel, el representante legal de los padres de familia de colegios particulares. Adelante, Rodrigo. Muy bien, ya lo han dicho, en general esto no tiene ni pies ni cabeza, los grandes afectados son los jóvenes, son los niños, y lastimosamente creo que esto debería hacernos pensar si realmente estamos entendiendo que la educación es un hecho social, un hecho en el que tiene que meterse la familia, en el que tiene que meterse el maestro, en el que tiene que meterse el Estado, en el que tenemos que meternos todos, o estamos creyendo que es una cuestión que tiene que vivirse en la burbuja de la aulita, el maestro y el estudiante. Eso es importante, creo que eso es lo que debería hacernos pensar un poquito más, y no tanto si es el tema económico o no es el tema económico, porque al final eso lo tendrán que generar los adultos, lo tendremos que solucionar entre nosotros. Los que están quedando sueltos, sin ideas, sin norte, sin nada, son las personas que son beneficiarias de este proceso y como bien decían en alguno de los comentarios, pareciera que les estamos enseñando que lo único que nos interesa es pelearnos por plata, y no por conocimientos, no por ciudadanía, no por respeto, no por valores. Gracias. Gracias, Rodrigo. Franco Gamboa. Definitivamente esta decisión ha sido muy mal evaluada, pésima, va a perjudicar, está perjudicando y perjudicará a todos los niños, los jóvenes de los colegios tanto públicos. Por lo tanto, creo que los padres de familia deberían oponerse. Los maestros sin duda se están oponiendo y a estas alturas se ha hecho un grave daño. No se puede promocionar automáticamente sin verificar el aprovechamiento, sin verificar las condiciones y los indicadores de calidad en la educación. Esta decisión ha sido política, esta decisión fue improvisada y finalmente va a demandar un costo definitivamente en contra de... Gracias, Franco. Estamos con un poco de interrupción. Gracias, Franco. Israel Quino, por favor. Israel Quino. Gracias, Franco. Israel, su balance, 1 minuto. Clavado y redondo, por favor. Seguramente en el elemento estrictamente político van a evaluar este tipo de contradicciones que habrían motivado la toma de decisión respecto a la clausura del año escolar. Ratificamos la preocupación de parte de los padres de familia, que consideramos también va a afectar en este proceso de formación de nuestros hijos. Pero yo creo que es filosofar, ¿no? El plantear esa alta calidad, ese alto nivel de calidad educativa que debemos tener. Si lo hemos trabajado antes, hay que trabajarlo hoy y proyectemos ese trabajo para que las autoridades gubernamentales redirijan las decisiones que correspondan y que traduzcan este elemento de conflictividad en política pública, porque todos debemos ganar y el ejemplo que vamos a tener con nuestros niños debe ser necesariamente por esa función suprema, el derecho al acceso a la educación. Gracias, Israel Quino. Gracias a nuestros seguidores. Tenemos algunas cositas pendientes. Mónica Rodríguez, estoy de acuerdo con la clausura del año escolar. Fabiola Montes, una generación está siendo perjudicada. Las consecuencias se verán en unos años. Rodrigo Montes, muchas gracias. Buenas noches desde Santa Cruz. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Muchas gracias. Gracias, Israel. Gracias, Rodrigo. Franco Gamboa. Muchas gracias. Hasta el miércoles, Franco. Gracias, Gabo. Adiós.
Déjame hablar.